La notificación llegó a las 6:47 de la mañana mientras me ataba las botas de trabajo. Mi teléfono vibró 2 veces sobre la encimera de la cocina. Lo cogí esperando un cambio de horario o quizás una alerta meteorológica. En su lugar, recibí un mensaje de mi esposa que reconfiguró por completo mi mañana. Los planes han cambiado. Te quedas en casa. Los niños quieren a su padre biológico en el viaje a Europa. Mario viene en tu lugar. Lo leí 3 veces. Las mismas palabras cada vez. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo una decisión comunicada como si yo fuera un empleado al que reasignan. Dejé el teléfono en la encimera y me quedé mirando la cafetera. La luz roja parpadeaba de forma constante y paciente. Mis manos estaban tranquilas. Eso me sorprendió. Serví café en mi termo y me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos planeado este viaje hace 6 meses, donde había circulado fechas en el calendario y calculado los costes, donde me había apuntado a turnos extra para cubrir los vuelos que acababa de pagar la semana pasada. Vuelos que aparentemente ya no me incluían. El apartamento estaba en silencio, demasiado silencioso. Ella se había ido ayer con Carlos y Valentina camino a casa de su hermana antes de la salida internacional de mañana por la mañana. Estarían fuera 2 semanas visitando museos, comiendo en cafés, haciéndose fotos delante de edificios antiguos. Lo había estado esperando con ilusión. Ya no abrí mi teléfono y miré nuestras cuentas bancarias. La cuenta corriente conjunta mostraba que el fondo para Europa estaba casi vacío después de la compra de los billetes. 3 billetes a 1.900 cada uno. Mi cuenta de ahorros estaba ahí con el dinero de emergencia que llevaba 5 años acumulando, intocada por nadie más que yo. Abrí mi correo electrónico y encontré las confirmaciones de los vuelos. Todos los billetes pagados con mi tarjeta de crédito, mi nombre en la facturación, su nombre en la lista de pasajeros, sus hijos en la lista de pasajeros, Mario Vargas en la lista de pasajeros. Hasta donde yo sabía, nunca había conocido a Mario. Se había marchado antes de que yo entrara en escena. Reapareció hace 6 meses en la graduación de secundaria de Carlos. Todo sonrisas y palmaditas en la espalda, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Mi esposa lo llamó cerrar un ciclo. Yo lo llamé lo que era, demasiado educado para decirlo en voz alta. Me levanté y caminé hacia la ventana. El aparcamiento de abajo se estaba llenando de gente que se dirigía al trabajo. Una mañana de martes normal. Todo el mundo tenía un lugar donde estar. Yo tenía un turno en el taller de cerámica que empezaba en 40 minutos. Producción de baldosas industriales, sueldo fijo, nada glamuroso. Acepté ese trabajo hace 8 años cuando necesitábamos ingresos fiables, cuando sus hijos necesitaban material escolar y abrigos de invierno, y alguien que arreglara el coche. Saqué mi portátil y abrí mis marcadores. Había sido organizado con las finanzas desde que mi padre me enseñó a llevar registros. Cada pago, cada recibo, cada domiciliación tenía una carpeta etiquetada como gastos del hogar. La abrí. 8 años de documentación, pagos de alquiler, todo desde mi cuenta. Facturas de servicios públicos, mi nombre, mis pagos. El seguro de su coche con mi tarjeta, los planes de teléfono de los chicos, mi cuenta, servicios de streaming, cajas de suscripción, membresías de gimnasio que no usaba. Todo ello apuntaba a la misma fuente. Yo hice una lista, no porque estuviera enfadado, sino porque necesitaba verlo por escrito. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. Cuando terminé, había contado 42 gastos mensuales recurrentes que cubría yo solo. 42. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de ella. No te enfades. Mario quiere crear un vínculo con sus hijos. ¿Lo entiendes? Escribí 5 respuestas diferentes. Las borré todas. Finalmente solo respondí que tengáis un buen viaje. No añadí nada más. Sin preguntas, sin discusiones, solo 5 palabras y un punto. Luego llamé a mi supervisor y le dije que necesitaba el día libre. Una emergencia familiar. No hizo preguntas. Volví a sentarme en la mesa de la cocina con mi portátil,
mi teléfono y cada documento que había guardado a lo largo de los años. No iba a gritar, no iba a suplicar, iba a hacer lo que debería haber hecho la primera vez que me sentí como una cartera con patas. Iba a manejar esto de la manera en que se maneja cualquier cosa que ha sido construida sobre cimientos equivocados. Con cuidado, metódicamente y por completo. El café de mi termo se había enfriado para cuando terminé de hacer las 3 primeras llamadas. No me di cuenta. Tenía 12 más que hacer antes del almuerzo. La primera llamada fue a la compañía de la tarjeta de crédito. Expliqué que necesitaba eliminar a un usuario autorizado de mi cuenta. La representante preguntó si había algún problema. Ningún problema, dije, solo simplificando las cosas. En 4 minutos ella ya no estaba en la cuenta. Les di las gracias y colgué. Segunda llamada a los servicios de streaming Netflix, Hulu, Disney Plus, el plan familiar premium de Spotify. Cancelé cada uno de ellos mientras estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo los coches salían del aparcamiento. Los guiones de atención al cliente eran todos iguales. Podemos preguntarle por qué cancela hoy. Solo recortando gastos, decía cada vez. Para la quinta llamada había pasado al plan de telefonía. 3 líneas a mi nombre, la mía, la de ella y la de Ana Isabel. El representante me explicó que podía suspender las otras 2 líneas en lugar de cancelarlas si quería. No dije, cancélelas. Solo para confirmar, señor. Esto desconectará el servicio inmediatamente. Eso es correcto. Abrí mi lista de nuevo y continué. El seguro del coche de ella, el que había estado pagando desde que la transmisión se estropeó hace 3 años. Llamé directamente a la gente. Me conocía por mi nombre. «Oye, necesito quitar un vehículo de mi póliza», dije. «Claro». «¿Cuál?» «El Mazda». Hubo una pausa. «Ese es el coche de tu mujer, ¿verdad? ¿Estás seguro de esto?» «Totalmente seguro». «De acuerdo, lo procesaré hoy. Necesitará conseguir su propia cobertura si quiere seguir conduciéndolo». «Entendido». No insistió. Nos conocíamos desde el instituto. Solo dijo que me enviaría la confirmación por correo electrónico y colgó. Fui al dormitorio y abrí el armario. Mi ropa ocupaba quizás 1/3 del espacio. El resto era de ella. Vestidos que había comprado para cenas que yo había pagado. Zapatos que costaban más que mis botas de trabajo. No toqué nada. Solo me quedé allí mirando cuánto espacio había cedido sin darme cuenta. Mi portátil seguía abierto en la mesa de la cocina. Cuando volví, saqué el contrato de arrendamiento del apartamento. Mi nombre, mi firma, la suya no aparecía por ninguna parte. Había firmado este contrato hace 5 años cuando nos mudamos juntos, cuando ella dijo que su historial de crédito no era bueno, y me preguntó si me importaría encargarme yo solo. Si me importaba, solo que había sido demasiado estúpido para decirlo en voz alta. Llamé a la administración de la propiedad, Cárdenas Administración Real. La gerente de la oficina, Lucía, respondió al segundo tono. «Necesito hablar sobre mi contrato de arrendamiento», dije. «Por supuesto. ¿Qué ocurre? Estoy planeando desalojar antes de tiempo». «¿Cuál es el proceso?», consultó mi cuenta. «Tiene pagado hasta finales del mes que viene. Si nos avisa con 30 días de antelación, podemos empezar a mostrarlo. Se traslada por trabajo, algo así. Le enviaré el formulario de aviso por correo electrónico. Una vez que lo firme, lo pondremos en el mercado inmediatamente. El mercado está bien ahora mismo. No debería tardar mucho en alquilarse». Le di las gracias y abrí el correo electrónico antes, incluso de colgar. Lo firmé digitalmente. Lo envié de vuelta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. «Tío, mi teléfono acaba de morir». «¿Qué ha pasado?», le respondí. «El plan de pago estaba en mi cuenta. Tendrás que configurar el tuyo propio». Aparecieron 3 puntos. Luego desaparecieron y volvieron a aparecer finalmente. «¿En serio? ¿En serio?», respondí. Ana Isabel me escribió después. La misma confusión, la misma pregunta. Le di la misma respuesta. Entonces llamó mi esposa.
Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Qué estás haciendo? Su voz era tensa, controlada, el tono que usaba cuando estaba enfadada, pero intentaba no demostrarlo en público. Ajustando gastos, dije, ¿has cancelado los teléfonos de los chicos? Cancelé las líneas que yo pagaba. Son adultos. Pueden hacerse cargo de sus propias facturas. Esto es ridículo. Estamos a punto de salir del país, entonces probablemente deberíais solucionar eso antes de vuestro vuelo. Silencio al otro lado. Podía oír anuncios del aeropuerto de fondo. Cambios de puerta, llamadas de embarque. Estás siendo infantil, dijo finalmente. Estoy siendo claro, repliqué. ¿Querías a tu familia de verdad en este viaje? Te estoy dando exactamente eso. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Empezó a decir algo más, pero colgué. Mis manos no temblaban, mi voz no se había alterado. Me sentía calmado de una manera que no había sentido en años. Hice 3 llamadas más esa tarde. La membresía del gimnasio, la suscripción al kit de comidas, el servicio de detallado de coches que había estado pagando mensualmente, aunque yo iba en autobús al trabajo la mayoría de los días. Para cuando el sol comenzó a ponerse, había reducido 42 gastos mensuales a 11, solo los míos, solo lo que realmente usaba. Pedí comida china para llevar del local de la esquina y la comí en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, revisando documentos. 8 años siendo el cimiento sobre el que todos se apoyaban mientras fingían que yo era parte de la estructura. Ya no más. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. No más mensajes, no más llamadas. Bien, tenía trabajo que hacer mañana. Un trabajo más grande del tipo que no se deshace con una disculpa o una promesa de hacerlo mejor. Del tipo que cierra puertas en lugar de dejarlas abiertas. A la mañana siguiente, llamé a Fuentes Asociados. El bufete de abogados me lo había recomendado un compañero de trabajo, cuyo hermano pasó por un divorcio hace 2 años. Todavía no necesitaba un abogado de divorcios, pero necesitaba saber cuál era mi situación. La recepcionista me pasó con A. Torres. Su voz era firme, directa. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó. Le expliqué la situación en menos de 3 minutos. El mensaje, el viaje, el apartamento a mi nombre, las facturas que había estado cubriendo. ¿Está casado?, preguntó. Sí. ¿Cuánto tiempo? 6 años. Antes de eso, unión de hecho, hijos. Los de ella, 2. Ambos adultos. Ya se quedó en silencio un momento. Hoy papel es moverse. El apartamento está solo a su nombre, preguntó. ¿Correcto? El contrato de arrendamiento y todos los servicios públicos. Entonces está en su derecho de desalojar. Si planea separarse, le recomendaría que documente cada gasto que cubrió, cada pago. ¿Querrá tener eso si esto llega a los tribunales? Ya lo tengo, dije. Bien, llámeme si ella presenta algo. Mientras tanto, guarde registros de toda comunicación. Le di las gracias y colgué. 20 minutos después, Lucía de la administración de la propiedad me devolvió la llamada. Ya tengo a alguien. Interesado, dijo una pareja joven que se traslada por trabajo. ¿Quieren verlo esta tarde? Si es posible, estaré aquí, dije. Aparecieron a las 2, de aspecto limpio, profesionales, el tipo de personas que pagan el alquiler a tiempo. Recorrieron el apartamento haciendo preguntas prácticas sobre los costes de la calefacción y el aparcamiento. No preguntaron por qué me iba. Nos lo quedamos, dijo el marido antes de irse. Podemos mudarnos el día 1. Eso funciona, confirmó Lucía. Firmé el papeleo esa noche. Terminación del contrato, transferencia del depósito, dirección de reenvío dejada en blanco. El apartamento se sentía diferente después de eso, menos como un hogar y más como una habitación de hotel en la que me había quedado más tiempo del debido. Empecé a empacar esa noche. No tenía mucho. Ropa, equipo de trabajo, mi portátil, algunos libros. La mayoría de los muebles ya estaban aquí cuando nos mudamos o ella los había elegido.
el sofá, el juego de comedor, las cosas decorativas que hacían que el lugar pareciera habitado. Nada de eso era mío. Empaqueté mis pertenencias en 4 horas. Todo cupo en 8 cajas y 2 bolsas de lona. Mientras empacaba, pensé en el viaje en el que estaban los museos, los restaurantes, las habitaciones de hotel que había ayudado a pagar. Me pregunté si Mario estaba cubriendo algo o si ella había asumido que yo seguiría enviando dinero, incluso después de haber sido desinvitado. Probablemente lo segundo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ana Isabel. Mamá dice que estás siendo irrazonable. ¿Puedes hablar con ella? Me senté en el borde de la cama y respondí. Hablé con ella. Ella tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. ¿De verdad vas a tirar por la borda a nuestra familia por esto? Me quedé mirando esa palabra. Familia. Vosotros la tirasteis por la borda cuando elegisteis a vuestro padre biológico por encima del hombre que ha estado aquí durante 8 años. Escribí. Yo solo estoy aceptando lo que ya decidisteis. No respondió. Seguí empacando. Al día siguiente conduje hasta un almacén en el lado este de la ciudad, climatizado de mes a mes. Metí todo, excepto lo que necesitaría para las próximas 2 semanas. Ropa, artículos de aseo, mi portátil. Cuando cerré la puerta del almacén, me sentí más ligero. Paré en la oficina de correos de camino y solicité un reenvío de correspondencia, no a otro apartamento, sino a un apartado postal a 3 pueblos de distancia en San Pedro, un lugar que había buscado la noche anterior. Pueblo pequeño, bajo coste de vida, trabajos de manufactura disponibles. Había trabajado en cerámica durante 8 años. Podría encontrar algo similar en cualquier lugar. De vuelta en el apartamento, me senté en la mesa de la cocina por última vez. La misma mesa donde había planeado un viaje que nunca haría, donde me había apuntado a horas extra para cubrir gastos que nunca fueron realmente nuestros. Abrí mi portátil y revisé mi cuenta bancaria. Mis ahorros apenas habían sido tocados. La cuenta corriente conjunta estaba casi vacía, pero eso ya no importaba. Transferí lo que quedaba a mi cuenta personal y cerré la conjunta por completo. Mi teléfono sonó. Su nombre en la pantalla. Contesté. El banco me ha llamado, dijo sin hola, sin saludo. Has cerrado nuestra cuenta. He cerrado mi cuenta. Corregí. Eres libre de abrir la tuya. Esto es una locura. Estamos casados. Lo estábamos, dije. Tiempo pasado. Recibirás los papeles cuando vuelvas. Papeles. Papeles de divorcio. Ah, Torres se está encargando. Silencio. Luego su voz volvió. Diferente ahora. Temblorosa. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿A dónde vas a ir? Eso ya no es asunto tuyo. No puedes simplemente irte. Si puedo, dije, y lo estoy haciendo. El apartamento ya está alquilado a otra persona. Tienes 2 semanas para averiguar dónde os vais a quedar cuando volváis. Nos estás poniendo a mí y a los niños en la calle. Os estoy liberando para que estéis con vuestra verdadera familia. Dije, Mario puede ayudar. Eso es lo que hacen los padres. Colgué antes de que pudiera responder. El apartamento volvió a estar en silencio. Eché un último vistazo alrededor a la cocina, donde había preparado el desayuno para gente que me veía como una chequera. Al salón donde me había sentado en el sofá, viendo programas que no me importaban porque a ellos les hacía felices. Al dormitorio, donde me había convencido de que ser utilizado era lo mismo que ser amado. Mañana entregaría mis llaves. Esta noche dormiría mejor de lo que lo había hecho en años. Pasaron 2 semanas en silencio. Ya me había mudado a San Pedro para cuando su avión aterrizó. Una pequeña habitación amueblada encima de una ferretería, alquiler barato, a poca distancia de Lozano International, donde había conseguido un trabajo que empezaba el lunes. El mismo trabajo, diferente edificio, mejor paga. No le dije dónde estaba, no se lo dije a nadie. La primera señal de que las cosas se estaban desmoronando llegó a través de las redes sociales de Carlos. Publicó una foto en el aeropuerto con la leyenda Hogar, Dulce Hogar, creo, y 3 emojis de caras confundidas.
No le di a me gusta, no comenté, solo observé. Una hora después, Ana Isabel publicó desde el aparcamiento: ¿Por qué hay un camión de mudanzas en nuestro edificio? Cerré la aplicación y preparé la cena. Huevos y tostadas. Barreto, simple mío. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 8:30 de esa noche. Entonces explotó. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. Dejé que se acumularan mientras veía las noticias en la pequeña televisión que venía con la habitación. Cosas locales, obras en la carretera, reuniones del consejo escolar. Cosas que no tenían nada que ver conmigo. Finalmente revisé los mensajes. El primero era de mi esposa. Llámame ahora. El segundo: ¿Dónde estás? El apartamento ya no está. El tercero: esto no es gracioso. Devuélveme la llamada. El mensaje de Carlos era más simple. ¿Qué demonios, tío? Ana Isabel envió un párrafo. No leí más allá de la primera línea. No puedo creer que nos hagas esto. Los mensajes de voz eran todos iguales. Pánico, ira, confusión. Su voz cada vez más aguda en cada uno. Los borré sin escucharlos hasta el final. A las 9:15 intentó llamar desde un número diferente, probablemente el teléfono de alguien prestado, pensando que había bloqueado el suyo. Esta vez contesté. ¿Dónde estás?, exigió. En otro sitio, dije. El apartamento ya no está. Hay extraños viviendo en él. Nuestras cosas están por todas partes. No podemos entrar. Vuestras cosas, corregí. Las mías ya están trasladadas. No puedes hacer esto. Lo he hecho. ¿Dónde se supone que nos vamos a quedar? Respiré hondo. Eso ya no es mi problema. ¿Querías que Mario se involucrara? Él es el padre. Deja que él lo resuelva. Se fue. Me detuve. ¿Qué? Se fue. Volvió a su hotel hace 2 días y dijo que tenía trabajo. Simplemente desapareció. Casi me río. Casi. Así que el tipo que abandonó a sus hijos una vez lo ha vuelto a hacer. Sorprendente. No seas imbécil. Estoy siendo preciso, dije. Tú lo elegiste. ¿Querías el artículo genuino? Bueno, pues lo tienes. Estamos en casa de Teresa ahora mismo, dijo su hermana. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. No tiene espacio. Llama a Mario. Dile que necesitas ayuda. Su teléfono va directo al buzón de voz. Entonces, supongo que tendrás que buscar otra solución. ¿De verdad vas a hacer esto? Dejarnos sin nada. Tenéis exactamente lo que teníais antes de mí. Dije a Mario. Vuestras decisiones y a vosotros mismos. Simplemente ya no lo financió. Empezó a llorar entonces, no del tipo genuino, sino del tipo frustrado que usaba cuando no se salía con la suya. Por favor, dijo, solo habla conmigo. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Me dijiste que no era parte de tu verdadera familia. Estuve de acuerdo. Ese es el final. No lo dije de esa manera. Lo dijiste exactamente de esa manera. Colgué. 5 minutos después, Carlos me escribió. Mamá está perdiendo los papeles. Dice que te lo llevaste todo. Respondí. Me llevé lo que era mío. Todo lo demás sigue ahí. El apartamento ya no está. El apartamento estaba a mi nombre. No voy a pagar el alquiler de gente que no me quiere cerca. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Eso es entre tú, tu madre y tu padre. El biológico no volvió a escribir. Ana Isabel intentó llamar 1 hora después. No contesté. Dejó un mensaje de voz. No lo escuché. Alrededor de la medianoche, mi teléfono finalmente se silenció. Me senté en la pequeña habitación con la ventana abierta, escuchando el sonido del pueblo acomodándose para la noche. Tráfico distante, un perro ladrando en algún lugar, el zumbido de la farola de la calle. Pensé en ellos hacinados en el apartamento de Teresa, probablemente discutiendo sobre de quién era la culpa, probablemente intentando contactar a Mario, sin obtener más que el buzón de voz. Pensé en el viaje que acababan de hacer, las fotos que habían publicado, museos, cafés y edificios antiguos que yo había ayudado a pagar.
Pensé en el mensaje que lo empezó todo. Los niños quieren a su padre biológico. Lo consiguieron y ahora entendían exactamente lo que eso significaba. Apagué mi teléfono, lo puse a cargar y me fui a la cama. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, nuevo pueblo, nueva rutina, nueva vida. Sin mirar atrás, sin excepciones, sin arrepentimientos. 3 semanas después de empezar mi nuevo trabajo en Lozano International, recibí un correo electrónico de A. Torres. Asunto: notificación legal recibida. Ella había presentado una moción para impugnar el desalojo del apartamento y exigir que yo cubriera los costes de alojamiento temporal. Jan adjuntó los documentos y una nota. Caso débil. No tiene base legal. Yo me encargo. Respondí con una palabra. Gracias. La moción fue desestimada 2 días después. El fallo del juez fue directo. El apartamento estaba únicamente a mi nombre. La terminación del contrato fue adecuada, y yo no tenía obligación de alojar a hijastros adultos ni a una cónyuge de la que me estaba separando. Jan me reenvió la decisión con otra nota. Puede volver a intentarlo, pero no ganará. Sigue documentándolo todo. Guardé el correo electrónico en una carpeta llamada Legal y volví al trabajo. Mi nueva rutina era simple. Fichaba a las 6, salía a las 2:30, paraba en el fondo de la calle para tomar un café. Volvía caminando a mi habitación, leía, veía la televisión, dormía. Repetir, nadie aquí conocía mi historia. Nadie preguntaba por qué me había mudado a San Pedro o de dónde venía. Era solo otro tipo que aparecía, hacía el trabajo y se mantenía en lo suyo. Se sentía bien. Un mes después de su regreso, Carlos envió un mensaje a través de las redes sociales. Casi no lo abro. Entiendo por qué estás enfadado. Comenzaba. Pero esto nos está afectando a todos. Mamá tuvo que conseguir un trabajo en un centro de llamadas. Ana Isabel está durmiendo en sofás de amigos. Tuvimos que vender cosas solo para cubrir el alquiler de un lugar barato. Mario no responde a nadie. ¿No puedes ayudar un poco? Lo leí 2 veces. Luego cerré la aplicación sin responder. 2 días después, Ana Isabel probó un enfoque diferente. Me envió una solicitud de amistad en una plataforma que apenas usaba. La rechacé. Luego encontró mi correo electrónico de alguna manera. Nunca quise que esto sucediera, escribió. Pensé que tener a mi padre allí sería agradable. No pensé que realmente te irías. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Finalmente respondí. Tienes 22 años. Carlos tiene 24. Ambos sois adultos. Vuestra madre tomó una decisión. Vosotros la apoyasteis. Ahora estáis lidiando con el resultado. Esa ya no es mi responsabilidad. Le di a enviar antes de poder dudarlo. Respondió en minutos. Así que eso es todo. 8 años y simplemente te vas. Vosotros os fuisteis primero. Respondí. Yo solo lo hice oficial. No respondió después de eso. El trabajo me mantenía lo suficientemente ocupado como para no revisar mucho mi teléfono. Los chicos de Lozano eran decentes, un equipo tranquilo, todos concentrados en sus propias tareas. A veces almorzaba con algunos de ellos. Hablábamos de deportes, del tiempo, nada personal. Una tarde, un compañero de trabajo llamado Pedro me preguntó si era de por aquí. No dije. Me mudé aquí hace un mes. Familia, ya no. Asintió como si entendiera y no insistió más. Lo agradecí. 6 semanas después, mi futura exesposa envió un último mensaje. Este era más largo, más desesperado. Explicaba lo difíciles que eran las cosas, cómo lo había subestimado todo, cómo Mario había desaparecido por completo y no devolvía llamadas ni mensajes, cómo Carlos estaba trabajando en 2 empleos solo para ayudar con el alquiler, cómo Ana Isabel tuvo que abandonar una clase porque no podía permitirse los libros. Cometí un error, escribió. Pensé que tener a Mario allí haría felices a los niños. No me di cuenta de lo que estaba renunciando. ¿Podemos, por favor, hablar de esto? Te echo de menos. Todos lo hacemos.
Guardé el mensaje en la carpeta legal y no respondí. Jan llamó una semana después. Ahora está intentando la mediación. Dijo, ¿quiere negociar un acuerdo? ¿Para qué? Pregunté. Pensión alimenticia. Manutención temporal. Alega dificultades económicas. ¿Cuánto tiempo estuvimos legalmente casados? 6 años. Y yo pagué por todo durante todo el tiempo, según tus registros. Sí. Entonces, ¿a qué tiene derecho en este estado? A muy poco. Tal vez una pequeña cantidad temporal, pero dadas las circunstancias y la duración, diría que podemos luchar hasta reducirlo a nada. Haz eso, dije. La mediación duró 30 minutos. Jan la manejó por videollamada mientras yo estaba en el trabajo. Cuando volví a mi habitación esa noche, me había enviado un resumen. Ella había pedido 2.000 al mes. El mediador ofreció 500. Jan contraofertó con 0. Se conformaron con nada. Caso cerrado. Decía su correo electrónico. El divorcio se finalizará en 60 días. Reenvié el correo a mi carpeta legal y preparé la cena. Arroz, pollo, verduras, comida simple, mi comida. Esa noche me senté junto a la ventana y miré la calle tranquila de abajo. Pasaron algunos coches. Las farolas parpadearon al encenderse mientras el sol se ponía. Pensé en el mensaje que lo había empezado todo, el que había llegado a las 6:47 de la mañana mientras me ataba las botas de trabajo. Pensé en la elección que ella había hecho, la elección que todos habían hecho, y pensé en la vida que estaba construyendo ahora. Pequeña, tranquila, mía, sin deudas, sin dramas, sin nadie que me quitara nada, fingiendo que era amor. En algún lugar del estado estaban descubriendo cómo era la vida sin alguien que pagara las facturas. Carlos con 2 trabajos. Ana Isabel durmiendo en sofás ajenos. Mi ex en un centro de llamadas, probablemente preguntándose cómo se derrumbó todo tan rápido. Mario, donde quiera que estuviera, había demostrado exactamente quién había sido siempre. Y yo estaba exactamente donde necesitaba estar y libre. Meses después de haberme ido, estaba sentado en la sala de descanso de Lozano International cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. «Hola, ¿eres tú?» Una voz de mujer, no la de mi exesposa. Mayor, cansada. ¿Quién pregunta? «Soy Teresa, la hermana de tu esposa. Dejé mi café». «¿Qué necesitas?» «Necesito que sepas lo que hiciste», dijo. Su voz tenía un filo agudo y acusador. «Se están desmoronando. Mi hermana trabaja 60 horas a la semana en ese centro de llamadas y apenas puede permitirse la compra. Los chicos están luchando. Carlos tuvo que abandonar su programa de certificación porque no podía pagarlo mientras ayudaba con el alquiler. Ana Isabel duerme en los sofás de sus amigos porque no pueden permitirse un apartamento de 2 habitaciones. Dejé que terminara. ¿Has acabado?, pregunté. No te importa. Me importó durante 8 años, dije. Pagué por todo. Hice turnos extra, cubrí emergencias, firmé mi nombre en contratos de arrendamiento, préstamos y facturas. Y en el momento en que decidieron que querían a su padre biológico en lugar de a mí, me volví desechable. Así que no, Teresa, ya no me importa. Cometió un error. Tomó una decisión. Hay una diferencia. Mario ni siquiera les habla. Continuó. Teresa bloqueó sus números. No devuelve los correos electrónicos. Justin intentó aparecer en su trabajo y la seguridad lo escoltó fuera. Ese hombre es un cobarde. Estoy de acuerdo, dije. Pero ese no es mi problema. Lo querían a él. Tienen exactamente lo que él es. Los estás castigando. No estoy castigando a nadie. Simplemente ya no los estoy salvando. Se quedó en silencio un momento. Oí su respiración al otro lado tratando de recomponerse. Mi hermana llora todas las noches, dijo finalmente Teresa. Sabe que se equivocó. Lo siente. Entonces puede vivir con ello. Eres frío. Soy claro, corregí. Pasé 8 años siendo cálido, complaciente y generoso,
y lo que obtuve fue un mensaje de texto desinvitándome de unas vacaciones que yo pagué. Así que sí, he terminado de ser cálido. Teresa colgó sin decir una palabra más. Terminé mi café y volví al trabajo. Esa noche recibí un correo electrónico, no de mi exesposa, sino de Ana Isabel. El asunto era: lo siento. Lo abrí. Sé que probablemente no leerás esto, comenzaba, pero necesito decirlo de todos modos. Fui estúpida. Me dejé llevar por la idea de tener a mi padre cerca. Hacía tanto tiempo que se había ido, y cuando apareció en la graduación, sentí que tal vez las cosas podrían ser diferentes, que tal vez había cambiado. No lo había hecho. Se fue de nuevo 2 días después de que volviéramos. Le dijo a mamá que tenía compromisos de trabajo y simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado ahora. No podemos localizarlo. Es como si nunca hubiera estado allí. Carlos y yo hemos hablado mucho sobre lo que pasó. Ambos nos damos cuenta ahora de lo que hiciste por nosotros, las cosas que pagaste, la estabilidad que nos diste. Lo dimos por sentado porque siempre estaba ahí. No entendíamos que tú eras la razón por la que estaba ahí. Mamá está hecha un desastre. No lo admitirá, pero sé que se arrepiente de todo. Pensó que tener a Mario en ese viaje nos haría felices. No pensó que realmente te irías. Ninguno de vosotros lo pensó. No te pido que vuelvas. Sé que eso no va a suceder, pero quería que supieras que ahora lo entendemos. Entendemos lo que perdimos. Lo leí 3 veces. Luego respondí: Ana Isabel, aprecio que me escribas esto. De verdad, pero entender lo que perdisteis no cambia el hecho de que estabais dispuestos a perderlo en primer lugar. Tienes 22 años. Carlos tiene 24. Ambos sois lo suficientemente mayores como para haber sabido actuar mejor. Tu madre definitivamente sabía actuar mejor. Di 8 años. No lo hice esperando gratitud, pero tampoco lo hice esperando ser reemplazado en el momento en que alguien más auténtico apareciera. ¿Queríais a vuestro padre biológico? Lo elegisteis. Y cuando desapareció de nuevo, igual que cuando erais niños, aprendisteis quién es él en realidad. Es una lección dura, pero es una que necesitabais aprender. Ya no estoy enfadado, simplemente he terminado. Espero que resolváis vuestras cosas. Espero que Carlos termine su programa algún día. Espero que tu madre encuentre estabilidad, pero yo no seré parte de ese proceso. Cuídate. Le di a enviar y cerré mi portátil. 2 semanas después, el divorcio se finalizó. Jan me envió los documentos por correo electrónico. Los firmé digitalmente y los devolví sin ceremonia, sin drama, solo papeleo que oficializaba lo que ya era una realidad desde hacía meses. Ese fin de semana conduje hasta un parque estatal a 1 hora de San Pedro. Caminé por uno de los senderos, me senté junto a un lago, observé el agua moverse con el viento. Pensé en la persona que había sido hace 4 meses, el tipo que se ataba las botas de trabajo a las 6:47 de la mañana y abría un mensaje que lo cambiaría todo. Pensé en el apartamento que había dejado atrás, las facturas que había dejado de pagar, la familia que nunca había sido realmente mía, y pensé en la vida que tenía ahora. Pequeña, tranquila, sin complicaciones, un trabajo que no odiaba, un pueblo donde nadie conocía mi historia, una cuenta bancaria a la que solo yo tenía acceso. No estaba amargado, no estaba enfadado, simplemente era libre. Un mes después de que el divorcio se finalizara, me encontré con Pedro del trabajo en la ferretería debajo de mi habitación. Estaba comprando suministros de pintura para su garaje. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó. Sí, dije. Mejor que bien, de hecho. Asintió. Bien. Pareces diferente a cuando llegaste. Más ligero. Lo estoy. No preguntó por qué. Solo me dio una palmada en el hombro y volvió a comparar colores de pintura. Esa noche borré todas las fotos que tenía de mi antigua vida. El apartamento, los viajes que habíamos hecho, las escenas familiares en las que había sonreído para la cámara mientras me sentía como un extraño. Todo desaparecido. Guardé una cosa,
una captura de pantalla de ese primer mensaje, el que había llegado a las 6:47 de la mañana. Los planes han cambiado. Te quedas en casa. Los niños quieren a su padre biológico en el viaje a Europa. Lo guardé como un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado al marcharme. Dignidad, paz, una vida que me pertenecía a mí. 6 meses en San Pedro se convirtieron en un año. Conseguí un pequeño aumento en Lozano. Empecé a ir a un fonda los viernes por la noche, donde la camarera conocía mi pedido. Compré una camioneta usada que funcionaba bastante bien. No salí con nadie. No estaba listo. Quizás no lo estaría por un tiempo, pero estaba bien con eso. Había pasado 8 años construyendo una base para personas que me veían como algo temporal. Ahora estaba construyendo algo permanente, solo para mí. Y eso era suficiente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.